Bueno, hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bien, hermanos. Qué bueno, hermanos. Bienvenidos una vez más, hermanos, a nuestro servicio, la escuela dominical, que estamos ya siguiendo, hermanos, por algunos días. Creo que ya sabemos, hermanos, el Primera de Corintios, capítulo número 15, es que estamos estudiando, hermanos. Primera de Corintios, capítulo número 15, ya esta es la cuarta lección, si mal no me recuerdo. Es grande este capítulo, hermanos, son bastantes versículos y por eso es que estamos todavía con el mismo capítulo 15. Vamos a ver pues conmigo, hermanos, sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo número 15, y ahí vamos a tener nuestro estudio, nuestra lección, nuestra escuela dominical de esta mañana. Cuando encuentre Primera de Corintios 15, le voy a pedir si se puede poner en pie, hermano. Primera de Corintios 15. Y también, hermanos, ya les voy a invitar a que me ayuden con la lectura antifonalmente, hermanos. Vamos a leer, yo leo el verso número 20, hermanos, y ustedes leen el 21, unánimes. Y vamos a llegar a leer hasta el versículo número 34. Lo repito, Primera de Corintios 15, versos 20 al verso número 34. Yo leo el 20 y ustedes leen el 21. Y así iniciamos. Dice la palabra de Dios, hermanos: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque Cristo es el reino hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se efectúa que él sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque ellos se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? A ver otra vez, hermanos. A ver, otra vez. Vamos a leer, les ayudo el 31. Dice así: os aseguro, hermanos, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No dejes las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el 34, hermanos: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Muy bien, vamos a orar, hermanos, que Dios bendiga esta lección. Señor, muchas gracias, Señor, una vez más, porque nos permite, Señor, abrir nuestros ojos, Señor, a esta mañana, Señor. Nada es por nosotros, Señor.
todo es por tu gracia, Señor, todo es por tu misericordia. Te suplicamos el perdón de nuestros pecados, que limpies nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, entender, apreciar y atesorar, Señor, un poquito más de tu palabra, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muy bien. Pues permítanme, hermanos, una vez más seguir con este tema, que es el tema, hermanos, en este capítulo, que si hay o no hay resurrección de muertos. Pues unos dicen que no, que es que los muertos, que no hay resurrección. Nos negaban, hermanos, la resurrección de los muertos. Se recuerdan en la primera lección algunos pasajes que leímos que no hay resurrección. En cierto lugar estaba el apóstol Pablo y miró que había unos que sí creían y otros que no creían. Y entonces, hermanos, seguimos con este tema, que es el tema principal en 1 Corintios 15, si hay o no hay. Entonces, hermanos, para esta lección, el título, hermanos, que me gustó ponerle es una afirmación: Cristo ha resucitado de los muertos. Es como, hermanos, como cuando el juez en la corte deja caer el martillo y dice: Cristo ha resucitado de los muertos. El apóstol Pablo deja caer el martillo, hermanos, y no acepta ninguna objeción, no acepta ningún argumento. Simple y sencillamente dice: Cristo ha resucitado de los muertos. Punto. Se acabó. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Saben, muchas veces en muy poco importa nuestra opinión, muchas veces, sino la opinión de lo que dice la palabra de Dios. Que Pablo, que yo no, aunque dice el apóstol Pablo, entre ustedes se ha predicado, pero unos dudan, no cambia las cosas. Cristo ha resucitado de los muertos. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Pablo, pero ¿por qué con tanta firmeza, por qué con tanta convicción dices tú eso? Hermanos, se los mostré por las escrituras. ¿Se recuerdan, hermanos? Hermanos, se los mostré por testigos. Hermanos, les di mi propio testimonio. Hermanos, una persona como el apóstol Pablo no hubiera sido después, una persona que es Saulo no hubiera sido después Pablo, si no hubiera sido por medio del Dios resucitado. No hubiera sido así. Pedro, hermanos, que negó a Jesús 3 veces, no hubiera sido el mismo Pedro que predicó en el día de los hechos si no hubiera sido por Jesús resucitado. Así que el apóstol Pablo deja caer el martillo y dice: Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Me llama la atención, hermanos, y son pasajes muy, muy bonitos. Cuando ya al final de lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo les dice: miren, no se equivoquen. Las malas conversaciones están corrompiendo su manera de creer. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué si ya saben, si el evangelio que yo les entregué, que Cristo murió y resucitó, por qué ahora dudan? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el apóstol Pablo le dice: es el problema. Que si ustedes empiezan a escuchar otros falsos profetas, otros falsos predicadores, otras falsas enseñanzas, van a corromper las buenas costumbres que ustedes tienen. Y no necesito, hermanos, pasar mucho tiempo en eso. En la palabra de Dios dice que somos capaces, hermanos, de llamar a lo bueno, llamarlo malo. Y a lo malo llamarlo bueno. Somos capaces de eso por una razón: por alejarnos de la palabra de Dios y por escuchar conversaciones que no nos ayudan a seguir la palabra de Dios. Deberíamos, hermanos, nosotros acostumbrarnos a leer la Biblia y a obedecer y a entender lo que dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, la fila de la apostasía está muy grande, como para que nosotros nos pongamos hasta atrás para hacerla más larga. El mundo, hermanos, la iglesia, el cristianismo está, hermanos, está con las patas para arriba, honestamente.
está con las patas para arriba. Está uno que no, ni la cree, hermanos, lo que uno ve. Por eso, hermanos, lo que debemos de hacer es escudriñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vean lo que dice el versículo número 20 una vez más, hermanos. Dice la palabra de Dios: mas Cristo ha resucitado de los muertos. Punto y coma. No, lo vuelvo a repetir, no acepta objeciones el apóstol, no acepta preguntas, no acepta apelaciones. Dice: Cristo ha resucitado de los muertos. Fin del discurso. Amén. No hay más. Creas o no creas, Cristo ha resucitado. Si no te fue suficiente con la escritura, si no te fue suficiente con los testigos, si no te fue suficiente con mi propio testimonio, es tu problema. Pero te lo he demostrado. Cristo ha resucitado de los muertos. Vean lo que dice Romanos, hermanos. Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo 6. El verso número 4. Romanos 6, verso número 4. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos 6, 4. Porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué dice, hermanos? ¿De los qué? De los muertos. Por la gloria del Padre, dice, así también, ¿quiénes? Nosotros andemos en vida nueva. Aquí está hablando, hermanos, del bautismo en el agua. Cuando el pastor nos mete al agua y nos moja, nos bautiza, nos sumerge en el agua. Dice que si fuimos sepultados con Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a qué? A resucitar con Él. Entonces, lo que yo puedo ver, hermanos, es que si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. No me voy a quedar en la tumba, voy a resucitar. Moriré, mi alma se irá con el Señor. Y después, mi alma vendrá y mi cuerpo va a ¿qué? A salir. Va a salir transformado y se juntará con mi alma. ¿Sí o no? Porque fui sepultado con Cristo, igual que Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Verso número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, lo vuelvo a repetir, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la que, hermanos, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que ese ya no, estamos hablando de la resurrección. Aquí, hermanos, más claro ni el agua. No podemos, ni siquiera necesitamos buscar otros textos. Porque dice la Biblia que nosotros fuimos plantados juntamente con Él. Dice, y si Cristo resucitó, te lo aseguro 100% que tú también vas a resucitar. Aquí la pregunta, hermano, sería si usted va a resucitar. Sería una muy buena pregunta. Pues sí, aquí está la Biblia. Ahí dice la Biblia. Pero ¿a quién le está diciendo la Biblia? A los que son bautizados, a los que han creído en el Señor, a los que tienen el Espíritu Santo de Dios, a los que han sido obedientes a Dios, a los que se han bautizado. Dicho sea de paso que el bautismo no te va a salvar, pero sí es una evidencia de tu conversión, de tu deseo de agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios que si fuiste bautizado con Él, así como Cristo resucitó, tú también vas a resucitar. Una vez más la pregunta sería muy importante: si usted
va a resucitar de los muertos, o se va a quedar ahí y se va a ir al infierno. Por los que somos hermanos de Dios, aquí la Biblia nos afirma que sí, efectivamente, igual que Cristo, yo también voy a resucitar. Pero el que no es de Cristo, dice la palabra de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, bien fácil, ¿no qué? No es de Él, bien fácil, bien sencillo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. ¿Cómo vas a resucitar? ¿Cómo vas a resucitar con Él? ¿Cómo? ¿Saben? No. A veces yo me pongo a pensar, de vez en cuando pienso un poquillo, y mis pensamientos, por cierto, que no son muy buenos. Pero a veces, hermano, me imagino, ¿ustedes saben qué es un imán? Que el imán jala los pequeños metales que se encuentran cerca de él. A veces me imagino, hermanos, nosotros como esos pequeños metales y Dios como el imán cuando venga de las nubes y se llegue aquí, y como el imán jala los metales para arriba, siento, así nos va a jalar Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, no voy a blasfemar, es el metal, Dios es el imán y nos va a jalar. Si eres de Él. Si no eres de Él, el imán no jala las piedras. El imán, aunque esté arriba, ahí te vas a quedar porque tú no eres metal, te vas a quedar ahí. Porque no resucitaste con Cristo. Porque el Espíritu de Dios no está en tu corazón. A propósito, aprovecha, hermanos, porque pronto Cristo viene. Muy pronto viene. Más pronto de lo que usted se imagina, Cristo viene, hermanos. Está difícil la situación. Está difícil. Está difícil. Yo no sé, Dios, hasta cuándo va a tener paciencia. No, si yo fuera Dios, yo hubiera consumido la tierra ya. Como dijeron los apóstoles, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Es que, hermanos, lo que está pasando, lo que estamos viendo, hermanos, es muy feo. Entonces no perdamos el tiempo, busquemos. Aquel que no ha sido salvo, busque a Dios. Busque a Dios, busque a Dios. Agárrese de la mano de Dios y asegúrese de la salvación de su alma. Volvemos, hermanos, allá a 1 Corintios 15, en el mismo versículo, hermanos. En el mismo versículo 20 dice, mas Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego dice, hermanos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicia, ¿saben qué es primicia? ¿Qué es, hermanos? Lo primero. Él es las primicias. Él es el primero. Él fue y él fue el que abrió las puertas del cielo. El primero. Para que en todos tenga la preeminencia, el primer lugar. Las primicias, hermanos. Mucho se hablaba en la ley de Moisés. Mucho se hablaba de esto, de las primicias. Cuando se recogían los primeros frutos de la tierra, dice las primicias. Lo primero, llévalo al templo. Llévalo a la casa de Dios. Llévalo a los sacerdotes. Lo primero, las primicias. A eso está refiriendo Cristo. Las primicias, Cristo el primero. Él, hermano, dice la palabra de Dios que Él tiene que tener el primer lugar en todo, ¿verdad que sí? Amén. Él tiene que ser el primer lugar. Si nos recordamos, hermanos, hasta donde yo sé, cuando los antiguos morían, no iban al cielo. Iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Hasta donde yo sé. No iban al cielo. Cuando Cristo murió, fue y abrió las puertas del cielo. El primero, para que en todo tenga la preeminencia. Las primicias. Él fue el primero. Ahora hasta donde yo sé, los que morimos, pues no muertos, los que mueren en Cristo, ¿saben para dónde van? Al cielo donde está el Señor. Dice el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No es que están dormidos. Sí, la Biblia usa la palabra dormir, pero no está hablando de estar ahí dormidos. Está hablando de la muerte. Pero la persona que muere, inmediatamente
Su alma pasa a la presencia de Dios, donde está Dios. Él una vez en la Escritura dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que estos también estén. Lo vuelvo a repetir, hay gente, hermanos, que dicen que no, que los muertos están dormidos, que los muertos todavía no resucitan. No me imagino yo a Dios, hermanos, en el cielo solo. Porque todos están muertos, los que murieron en Él están muertos, dormidos en la tumba. Y Él está solito allá. No me imagino yo eso. Y no es así. Porque muchos pasajes dicen, hermanos, que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, si Cristo resucitó, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, también vamos a resucitar. Cristo, las primicias, dice la palabra de Dios. Cristo, las primicias. Vean lo que dice, hermanos, el verso número 21 y el verso número 22. Lo lee, pastor, por favor. Verso 21 y 22 de 1 de Corintios. Sí, 15. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Todos serán vivificados. Estos versículos, hermanos, ¿no les suena familiar? ¿No los ha mirado por ahí en otras páginas de la Biblia? Lo voy a volver a leer. Vean, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿No han escuchado esos pasajes muy similares en otra parte de la Biblia? En Romanos capítulo 5. Vean lo que dice. Vamos a Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5. Aquí el apóstol Pablo en esta carta a los romanos lo hace un poquito más extenso. Allá solamente tenemos 2 versos. Aquí tenemos más de 2. En Romanos 5, hermanos, verso número 12. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios. Por tanto, ¿ya lo encontraron, hermanos? Amén. Muy bien, dice así, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue, hermanos? Ese hombre, Adán. Por Adán, un hombre, solamente un hombre, un pecado. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ve, hermano, según este pasaje, dice la palabra de Dios que todo ser humano nace infectado con el virus del pecado. Todos. No necesita usted oyente, no necesita matar, tampoco necesita robar, tampoco necesita ser un hombre adúltero, tampoco necesita ser una mujer mala. Simple y sencillamente, cuando usted nace, ya viene con esa naturaleza. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, por ende, la muerte espiritual. Por eso dice Efesios que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, yo no le tengo que enseñar a mi hijo a ser pecador. ¿Saben por qué? Porque ya es pecador. Aún desde bebés. Hay que forzarlos para que agarren la teta de la mamá. Aún desde bebés les da uno un juguete, lo que ellos hacen es agarrarlo y tirarlo. Uno se los da con amor, pero ellos no, ellos lo agarran y lo tiran y lo quiebran y lo destruyen. ¿Saben por qué? Porque son pecadores. Nadie les enseñó a eso. Así nacieron. Entonces no necesitamos ser pecadores escandalosos. Simplemente está en nuestra naturaleza. Por lo tanto, hermanos, necesitábamos algo que nos eche la mano. Alguien que nos ayude. Pero ¿quién? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de
de la gloria de... ¿Cómo le hago entonces? ¿Será que muero así y me voy al infierno? No, precisamente. Hay el segundo Adán que nació para quitar el pecado del primer Adán. Dice la palabra de Dios, verso número 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Lo voy a volver a repetir, vean lo que dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno de Adán murieron los muchos, todo ser humano, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, del segundo Adán, por la gracia de un hombre. ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres y mujeres también, obviamente, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados. La obediencia de uno, ¿está hablando de quién? De Cristo. Ve, hermanos, Cristo hizo su parte. Él vino, murió, vivió sin pecado, murió por nosotros. Él ya hizo su parte. Ahora todo ser humano que quiera resucitar con Él tiene y debe de arrepentirse de sus pecados, porque es pecador, lo acabamos de ver. No es necesario ser un pecador escandaloso. Adán, hermanos, Eva, solamente por un pecado, y bien sencillo el pecado, pero pecado, desobedecer. No comas de ese fruto, y comió. Desobediencia, por la desobediencia. Muchos dicen, sí, pues ya Dios pagó por mí, entonces Diosito me va a llevar al cielo. Sí, ¿cómo no? Arrepiéntete. Te tienes que arrepentir. Porque la semilla, la naturaleza del pecado está en el corazón. Y cuando la persona muere sin Cristo, hay algo que le va a estorbar para poder ir hacia arriba. Es el pecado que está aquí. Entonces este pecado no lo va a dejar subir, lo va a echar para abajo. Necesitamos quitar ese pecado para que cuando la persona muera no tenga ningún estorbo y pueda directamente llegar a la presencia de Dios, donde está el Dios resucitado. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. No es tan fácil de entender la Biblia y mucha gente no. Nomás simple y sencillamente no, hermanos. Vean, seguimos leyendo, hermanos. El verso número 25 el verso número 23 y 24, hermanos. Número 23 y 24. Hermano Arturo, léalo, por favor. 23 y 24. Hermano, no traigo los lentes buenos, pero voy a tratar de... Intente, hermano, no, está bien, está bien. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino
término al Dios y Padre, cuando haya suspendido todo dominio, toda autoridad y potencia. Muy bien, gracias hermano. Pero cada uno en su debido orden. Y otra vez ahí encontramos dos puntos. Pero cada uno en su debido orden. Y luego otra vez, hermanos, igual que en el verso número 20, ya a la mitad del verso 20 dice, primicias. Cristo ha resucitado a los muertos, primicias. Primicias. Y en el verso número 23 también dice, Cristo las primicias. O sea, Cristo el primero. Cristo el primero. Vamos a leer unos pasajes, hermanos. Vamos a Colosenses. Hermano Nemesio, nos hace el favor de leer Colosenses 1. Vean qué bonitos pasajes, hermanos. Cristo, las primicias, o Cristo el primero. Colosenses 1, 17 y 18, hermano Nemesio. Colosenses 1, 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén, hermano. Para que en todo tenga la que, hermanos. Si lo podemos decir de otra manera, en lugar de preeminencia, para que Él tenga la que, ¿en qué? El primer lugar. Para que Él tenga el primer lugar. Simplemente, hermanos, más alto que Cristo, nadie. 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 Y el verso 17 dice, Él es antes de algunas cosas, de todas las cosas. En el tiempo de Cristo aquí en la tierra le dicen, hey, Abraham era primero que tú, pues Abraham ya murió y mira tú acabas de 33 años y tú dices que tú miraste a Abraham. Y él les dice, ¿saben qué? Antes de que Abraham fuera, ¿qué digo? Yo soy. Y se quedaban, me imagino, unos admirados, ¿cómo? Mira, Abraham vivió muchos años antes que tú. Yo miré a Jesús cuando tú naciste, hasta soy mayor que tú, y tú dices que tú antes que Abraham. Sí, Él fue antes que Abraham. Amén. Él es antes que todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. Y dice, hermanos, y todas las cosas por Él subsisten, por Él tienen vida. Es un privilegio, hermanos, ser hijos del que hizo todas las cosas. Amén. Es un honor ser hijo de aquel que es el más grande en todo. Es el más grande en todo. Es un privilegio ser hijos de aquel que resucitó y que no se quedó en la tumba. Es un privilegio, es un honor saber, hermanos, que cuando moramos no nos vamos a quedar en la tumba, no vamos a ir al infierno porque somos hijos de aquel que es antes que todas las cosas. Saber, hermanos, que no, lo vuelvo a repetir, saber, hermanos, que nuestra alma no va a probar las llamas del infierno. Todos nosotros, hermanos, nos hemos quemado con la estufa, ¿verdad que sí? O hemos sentido el calor de la estufa. Cuando me pasa eso, hermanos, solamente digo, Señor, gracias porque no voy a ir al infierno. Porque si no aguanto. Solamente digo, Señor, gracias porque no voy a ir al infierno.
la lumbre que hay aquí, hermanos, pues es construida por el hombre. Tiene gas, uno la prende, pero el infierno que hizo Dios, hermanos. Y saber que hay muchos que ahí están y van a estar y van a ir para allá. Y nosotros, hermanos, somos privilegiados, somos bendecidos con toda bendición de ser, de ser hijos del Dios Todopoderoso. Amén. De ser hijos de aquel que es antes que todas las cosas, de ser hijos de aquel que todas las cosas por él subsisten. Qué privilegio, qué honor. Vean Efesios. Hermano Armando, Efesios capítulo 1, verso 20 y 21. Efesios 1, 20 y 21. La cual espero en Cristo, resucitándole de los muertos. Perdón, hermano. Oh, sí, del 20 al 22. Sí, adelante. La cual espero en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas a la iglesia. Amén, hermano. Wow, hermanos, vean el verso 21. Sobre todo, principado y autoridad. Ok, principado y autoridad. Él está sobre todo, principado y autoridad. No solamente sobre todo, principado y autoridad, sobre todo poder. No solo sobre todo principado y autoridad y poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre. No solamente sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Y luego dice, hermano, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y también, hermanos, dice ya el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Una vez más, para que él sea el principado en todo. Cristo, las primicias. ¿Quién está por encima de él? Nadie, hermanos. Nadie. Siéntase, hermano, bien, sumamente bendecido por ser hijo de Dios. Amén. Siéntase así. Siéntase orgulloso de ser hijo de Dios. Y luego, hermanos, si quisiéramos seguir leyendo pasajes tan hermosos, dice, ¿quién nos va a separar de ese amor? Nada. Tribulación, angustia, necesidad, hambre, peligro, espada, desnudez, nada. Cuando estemos en problemas, hermanos, cuando veamos que no encontramos la puerta, sabemos a quién tenemos y sabemos de quién somos hijos. Solamente, hermanos, lo que nos resta es pedirle a Dios de rodillas para que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude a seguir adelante y abra puertas donde no se pueden abrir. Qué ilógico sería, hermanos, que yo fuera hijo del presidente y tuviera necesidad económica y no pedirle. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Pero este torpe, ¿por qué no le pide a su papá? O hijo de un multimillonario. Y me miran ustedes a mí que no puedo ni siquiera pagar mi renta. Y mi papá con su bolsa llena de dinero. Y ustedes dirán, ¿por qué no le pide? Pues muchas veces así somos nosotros, hermanos. Amén, hermano. Amén. Nuestro Dios, que por Él subsisten todas las cosas. Y a veces andamos arrastrando la cobija porque no le pedimos a Él. No es que Él esté en bancarrota, no es que Él no pueda, no es que haya algo que Él no pueda hacer. La Biblia dice que
Todo lo puede hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Más que a veces nosotros no queremos, somos perezosos y queremos arreglárnoslas a como nosotros queremos. Pero nuestro Dios, hermanos, está sobre todo principado y potestad, dominio y todo hombre, todo nombre. ¿Verdad que sí, hermanos? La acabamos de leer. Vean en Tesalonicenses. Tesalonicenses 4, versículo número 14. Tesalonicenses 4, 14. Dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 14. ¿Me siguen? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Lo vuelvo a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. No quiten allí donde acabamos de leer. Pero voy a leer, hermanos, el verso número 24. Dice: pero cada uno, hermano, el 23. No lo busquen si quieren, se los voy a leer. Primera de Corintios 15, 23 dice, hermanos: pero a cada uno en su debido orden. Muy bien, su debido orden. Lo que acabamos de leer acá, hermanos, es un orden. Lo que acabamos de leer, lo voy a volver a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí, hermanos, la manera que está hablando el apóstol pareciera como que él creía que iba a estar cuando Cristo viniera. ¿De acuerdo? Pareciera que él decía, nosotros que vivimos todavía, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Y luego dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, va a descender del cielo. Aquí está el orden. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Por eso dice la palabra de Dios, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego nosotros, y etcétera, etcétera. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Como yo entiendo, hermanos, aquí quiere decir que si Cristo viniera ahorita, lo miraríamos a Él venir con los que están con Él. Entonces, miraríamos, hermanos, las tumbas que sacan los cuerpos transformados para que se unan con sus almas, ¿sí o no? Imagínense, hermanos, imagínense que aquí estamos ahorita. Pues sí estamos, ¿verdad? No se imaginen si estamos. Pero imagínense, hermanos, que escuchamos la voz de mando, que escuchamos la trompeta. Y miramos que todos los cementerios van hacia arriba, se van a ir con sus almas. Nosotros estamos esperando nuestro turno. Que no vamos a probar la muerte y que nuestro cuerpo va a ser transformado, glorificado. Amén. Y dice la Biblia, y vamos a estar para siempre con el Señor. No me conteste. Si Cristo viniera, hermanos, en el día de hoy, ¿usted sería transformado
¿O solamente nos miraría que nos vamos y usted se va a quedar? ¿O usted solamente miraría las tumbas abrirse y no sé si pudiera visualizar los cuerpos que suben y usted quedarse? Después, hermanos, que eso suceda, no es que Señor, espérame en la nube número 7 y ahí te alcanzo. No más. No más. ¿Te quedaste? Te quedaste. No nos vas a alcanzar. Te vas a tener que quedar para que tú pruebes la ira de Dios, porque despreciaste la gracia de Dios. Ahora tú te van a perseguir. Todo va a ser diferente. No vas a poder vivir la vida que estás viviendo. Vas a ir a la tienda de la esquina y vas a tener que tener la marca. Y si no tienes la marca, el señor de la tienda de la esquina le va a proponer policía. Y los policías te van a perseguir. Y el diablo se va a soltar en contra de ti. Te van a perseguir a las montañas. Y va a decir a las montañas, cúbreme, mátame. Dice la palabra de Dios que muchos van a buscar la muerte y no la van a hallar. Porque van a tener que probar la ira de Dios. Si no lee Apocalipsis, un montón de plagas. Que las trompetas, que los sellos, que los ángeles, que el mundo va a recibir eso. Porque usted no quiso apropiarse de la gracia de Dios. Tendrá que beber la ira de las copas de Dios. Pero ¿qué tal si todos nos vamos con Él, hermanos? Amén. ¿Qué tal si todos nos vamos? Y si morimos, vamos a resucitar también. Vamos a resucitar. Seguimos ahí en 1 Corintios 15, verso número 25 al 28, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero dice el verso número 25, porque es preciso que Él, ¿qué, hermanos? Reine. Y Él reina, hermanos. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los señores. El 28 dice: pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. ¿Lo leyeron, hermanos? Amén. Bueno, el verso número 24, muy importante, las primeras palabras, dice: luego el fin. Luego el fin. Cuando ya, dice un himno, cuando mis luchas terminen aquí y ya contigo en los cielos esté, cuando el Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin. Dice, cuando mis luchas terminen aquí, luego el fin. Va a haber un fin para la humanidad. Va a haber un fin para este mundo en el cual va a haber un fin para todo. Se va a acabar todo. Los inconversos estarán viviendo, si se puede decir de esa manera, en las llamas del infierno, donde va a estar el anticristo, donde va a estar el falso profeta, donde va a estar el diablo, donde el fuego de ellos nunca se va a apagar, donde está el rico pidiendo que alguien moje la punta de sus dedos en agua. Ahí van a pasar la eternidad. Los que somos hijos de Dios estaremos por una eternidad en la presencia de Dios. Su mente ya está pensando, ¿y qué vamos a hacer? Recuérdense que el tiempo no va a existir. No va a existir el tiempo. Podemos morir y podemos pasar 75,000 años y sería como si es un segundo que acabamos de llegar.
El tiempo no va a existir. Algunos dicen, ay, qué aburrido, solo cantando y cantando y cantando, porque ellos ven el tiempo como lo vemos nosotros. Hay un año, ¿cómo dura un año? 365 días. Ay, toda una eternidad. Ay, pues vete al infierno entonces si no quieres ir al cielo. Óigame, si crees que en el infierno va a estar más entretenido, pues adelante. Pero el cielo, hermano, recuérdense que el tiempo no va a existir. Porque dice la palabra que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no nos aburramos. ¿O cómo se dice? No se aburran. No piensen así. No piensen así. Vamos a estar alabando al Señor. Vamos a conocer los grandes profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ir a ver a Daniel. Vamos a ir a ver a José. Vamos a ir a ver a Jacob. Vamos a ir a ver a Esther. Y hermanos, el tiempo se nos va a hacer corto. A propósito. Un día, el fin. Un día, Dios, dice la palabra de Dios, se sujetará al Padre. Dios será uno. Un Dios. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Y luego dice, hermanos, en el verso número 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Este versículo, hermanos, no tenemos referencia de él en ningún lugar de la Biblia. Algo que nos lleve a pensar más de este versículo, o algo que nos expanda más la idea, no hay. Por lo tanto, este versículo, quién sabe qué dirá. Un día que estemos allá, Dios nos lo hará saber. Pero estuve mirando unos comentarios, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando les dice esto a los corintios dudaban, no creían que hubiera resurrección. Sin embargo, había unos de ellos que se bautizaban en nombre o pensando en sus familiares que ya habían muerto para que sus familiares alcanzaran la salvación. Pues entonces los corintios, pues te estás contradiciendo, no crees en la resurrección, pues ¿para qué te bautizas entonces por los muertos? Entonces, eso es lo que podemos sacar de ese verso solamente. Y hay una secta que parece que sí practica eso, sí se bautiza pensando en sus familiares, en sus seres queridos que no alcanzaron la salvación. Piensan que por el bautismo en agua van a alcanzar la salvación, cuando una vez más repito, el bautismo en agua no va a salvar a nadie. Y luego, hermano, sigue diciendo el 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hay resurrección, ¿para qué? El apóstol dice, ¿para qué estoy peligrando? ¿Para qué? El versículo número 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, dice el apóstol Pablo, pues vamos a comer y vamos a beber, al cabo mañana vamos a morir. Dice a mi mamá, hermanos, vamos a darle vuelo a la hilacha. De todas maneras, no hay resurrección de muertos. Pues vamos a comer y vamos a beber. Pero terminamos, hermanos, una vez más, terminamos ya con el verso número 20. Con el verso número 20, la primera declaración, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, no le demos vuelo a la hilacha, hermanos. No le demos vuelo a la hilacha. Si usted ha resucitado con Cristo, viva de acuerdo a lo que cree. Pues ahí se llamaba la lección primera. Viva de acuerdo a lo que cree. No le dé vuelo a la hilacha. Porque un día le vamos a dar cuentas a Dios. Y si usted le da vuelo a la hilacha, dice la Biblia, hermanos, que las malas conversaciones lo van a corromper. Y al rato lo que usted aprendió aquí, lo que está enseñando aquí, va a decir, no es cierto. A pesar de lo que se les enseña, se trata de enseñar de la Biblia. Usted puede llegar a ser capaz y decir, no. Es más, la Biblia que usan ellos no es, voy a buscar otra versión, porque allá sí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a ponernos en pie y le damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por este capítulo 15 de Primera de Corintios, Señor, que nos enseña y nos habla de una manera tan clara, Señor, de que sí, efectivamente, tú has resucitado de los muertos, y por lo tanto, como tú resucitaste de los muertos, aquellos
que hemos creído en el Evangelio, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto también resucitaremos igual que nuestro Maestro, igual que nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esa convicción y que nunca dudemos, Señor, de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.